Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. La pregunta que vamos a responder en este video es ¿cómo sabemos que la fórmula del agua es H2O? Para empezar tenemos que remontarnos al siglo XVIII. Para fines de ese siglo ya se sabía que el agua no es un elemento, sino que es un compuesto, es decir, una sustancia que se puede descomponer en el laboratorio, y que de la descomposición del agua se obtenían dos gases. Cuando Lavoisier publica su tratado de química, ya esos gases tenían el mismo nombre con los que los conocemos hoy. Se llaman hidrógeno, que significa el que forma agua, y oxígeno, que significa el que forma óxidos. Pero para poder responder la pregunta necesitamos avanzar un poquito más en la historia de la química. A principios del siglo XIX, John Dalton, un químico inglés, establece su teoría atómica. Y es importante entender cómo logró llegar a la conclusión de que la materia está formada por átomos. Como nosotros no tenemos posibilidad de manipular los átomos y tampoco tenemos en casa durante la cuarentena un laboratorio de química donde poder hacer las reacciones, vamos a recurrir a un modelo. Y en este caso, este modelo va a estar formado por fichas de damas. Para empezar, Dalton utilizaba diferentes compuestos en el laboratorio y esos compuestos los combinaba entre sí. Y era muy cuidadoso en pesar cada compuesto y además en saber cuánto de cada elemento participaba en la formación de ese compuesto. De esta manera pudo obtener estos datos. Para óxidos de nitrógeno, consiguió esto. Había un óxido de nitrógeno que se formaba y que tenía por cada 100 gramos de nitrógeno 114 gramos de oxígeno. En otro caso, otro óxido de nitrógeno diferente, que por cada 100 gramos tenía 228 gramos de oxígeno. Y había un caso más donde por cada 100 gramos de nitrógeno se reaccionaban 457 gramos de oxígeno. Formaban tres compuestos distintos a partir de los mismos elementos. Estudiando las proporciones entre estos compuestos, Dalton se dio cuenta de una relación matemática sencilla entre ellos. En este, por cada parte de nitrógeno había una parte de oxígeno. En este, por cada parte de nitrógeno había dos partes de oxígeno. Y en este, por cada parte de nitrógeno había 4 partes de oxígeno. Es decir, aunque los compuestos eran distintos, había una cuestión de relaciones entre el oxígeno y el nitrógeno. Acá la proporción era 4:1, acá 2:1 y acá 1:1. ¿Cómo podemos interpretar estos datos? Dalton se dio cuenta de que era muy fácil de explicar estas relaciones entre las masas de estos elementos si considerábamos que esas masas estaban comprendidas en una estructura pequeña que no se rompía durante la reacción sino que se mantenía. Y para nombrar a esa pequeña partícula que formaba parte de toda esta reacción, usó la palabra átomos, que tomó de unos filósofos griegos que vivieron 4 o 5 siglos antes de Cristo. Entonces, para Dalton, lo que estaba ocurriendo en las reacciones era que los átomos de diferentes elementos se combinaban entre sí en distintas proporciones, y eso me permitía explicar la regularidad que él observaba en las mediciones que hacía con su balanza. Si bien la teoría atómica de Dalton permite explicar esta idea de elementos y de reacciones químicas, tuvo algunas críticas, es decir, había algunas cuestiones que no terminaba de explicar. Y una de las más interesantes, o de las más importantes, fue justamente la que surgió a partir de los que experimentaban con agua. Sin embargo, la teoría atómica no se iba a ahogar en un vaso de agua, porque el problema no estaba en el agua líquida, sino en el vapor de agua, en el agua en estado gaseoso. Para empezar, tenemos que recordar una cosa. Vamos a pasar a hablar de gases. Y los gases tienen una característica. No importa qué gas sea, si yo tengo el gas a una temperatura y a la misma presión, va a ocupar el mismo espacio, sin importar qué tipo de gas sea. Es decir, no importa si es oxígeno o si es hidrógeno,
Si están a la misma temperatura y a la misma presión, voy a tener el mismo volumen. Y si la temperatura, la presión y el volumen coinciden, además voy a tener la misma cantidad de partículas. Y este es el dato interesante. Los que experimentaban con gases no solamente medían volúmenes, sino que además entendían que en cada volumen medido yo tenía la misma cantidad de partículas. Vamos a tratar de entender esto. Para formar agua yo necesitaba hacer reaccionar un volumen de oxígeno con 2 volúmenes de hidrógeno. ¿Sí? En ese volumen de oxígeno hay cierta cantidad de partículas, que son la misma cantidad de partículas que hay en cada volumen de hidrógeno. ¿Sí? El problema era que cuando hacía esta reacción de 3 volúmenes distintos, uno de oxígeno y 2 de hidrógeno, se formaban solo 2 volúmenes de agua. Es decir, parecía como que esto se partía y cada mitad iba para cada volumen de agua. Sin embargo, como la idea de Dalton era que los átomos no se podían partir, esto entraba en contradicción con la teoría atómica. Es decir, si yo me imagino las partículas de oxígeno como formadas por átomos individuales, esos átomos no podían formar los 2 volúmenes de agua. Sin embargo, ahí entra la figura de Amadeo Avogadro, que fue un químico que vivió en lo que hoy es Italia. Y él se dio cuenta de una cosa. ¿Qué pasa si la partícula de oxígeno no es un átomo suelto? Si en vez de pensarlo como un átomo, lo pensamos como 2 átomos unidos. Y si hacemos lo mismo con el hidrógeno. Si en vez de pensar cada partícula de hidrógeno como un átomo suelto, pensar que cada una de las partículas de este gas está formada por 2 átomos unidos. Si en vez de considerar a los átomos sueltos vemos a los átomos unidos de a 2, miren lo que pasa ahora. Cuando yo haga reaccionar los volúmenes, un volumen de oxígeno con un volumen de hidrógeno y con otro volumen de hidrógeno, voy a terminar obteniendo solo 2 volúmenes de agua. Es decir, por cada volumen de oxígeno que participe en la reacción, voy a obtener el doble de volúmenes de agua. Esto, ¿sí?, es lo que permitió introducir la idea de molécula. Avogadro se dio cuenta que lo que pasaba con el agua no contradecía la idea de Dalton, pero se tenía que hacer una salvedad. Las partículas de oxígeno, de hidrógeno y de agua no eran átomos sueltos, sino que eran grupitos de átomos unidos entre sí, que forman estructuras que denominó moléculas. Es decir, sabemos que existen moléculas de oxígeno, de hidrógeno y de agua, y que la fórmula en el caso de la molécula de agua es de 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Es ahí que en todos los libros tengamos hoy la fórmula H2O como fórmula molecular del agua, y que en muchos libros aparezca representada de esta manera: 2 átomos de hidrógeno unidos entre sí a un átomo de oxígeno. Esta manera de entender el agua nos permite explicar muchas de sus propiedades y sirve para también poder entender la teoría atómico-molecular, que dice que la materia está formada por átomos y que en algunas de las sustancias esos átomos no están sueltos, sino que están unidos entre sí formando moléculas. Espero que les haya servido este video. Y si no lo entendieron, no se desesperen, vuelvan al principio y pausenlo cuantas veces necesiten. Piensen que son solo 150 años de química resumidos en menos de 10 minutos. Si lo entendieron, qué bueno. Y si parece que les puede servir a otros, avísenle y traten de leer sobre este tema, que es muy interesante. Y hablando de leer, antes de terminar les quiero recomendar esta biografía sobre Dalton, que se llama ¿Cuánto pesan los átomos? Esto les va a permitir entender mejor la teoría atómica molecular y además conocer algunos datos curiosos sobre la vida de él, como por ejemplo que él trabajó toda su vida de maestro, a pesar de ser un reconocido científico, inclusive mientras estaba vivo, y además que él es el primero en describir la característica que conocemos como daltonismo, una especie de ceguera a los colores, en la cual algunos receptores de la retina no logran captar las ondas lumínicas de cierta frecuencia, y eso hace que algunas personas no puedan detectar los
mismos colores que vemos otras. Además de eso, él se dio cuenta que no solo él padecía esto, sino que también lo tenía su hermano. Y ese es un dato muy curioso porque el daltonismo de hecho es una enfermedad genética ligada al sexo. Lo que significa es que es más probable que los varones la padezcan a que una mujer sea daltónica. Ahora sí, los dejo y si necesitan repasar algo, vuelvan al principio y a escuchar de nuevo esta historia.